nosotros César Pineda. César Pineda, profesor universitario, analista crítico de lo que sucede en nuestro país, y está Lev M. Velázquez, ex líder de la CENTE en Michoacán. César, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación. Gracias. Lev, buenas tardes, Lev. Buenas tardes, Julio. Gracias. Lev, leí un tuit tuyo en el cual haces comentarios que me gustaría que te explayaras, que nos dieras una mayor amplitud de esos comentarios respecto al nombramiento de Mario Delgado y lo que representa para la CENTE de la que tú formas parte. Lev. Sí, Julio, mira, es muy lamentable para nosotros los maestros el nombramiento de Mario Delgado como secretario de Educación para fungir esto en el gabinete de la próxima presidenta de la República, porque fue Mario Delgado quien articuló la reforma educativa neoliberal de 2012, junto con otras fuerzas de la derecha, él siendo senador del PRD, presenta incluso la reforma de 2012, producto del Pacto por México. Si recordarán, bueno, el Pacto por México tiene una serie de reformas llamadas estructurales que estaban pensadas para el desmantelamiento de la soberanía nacional, en este caso para la privatización educativa, el despojo de los derechos laborales de las maestras y los maestros, y también para la privatización justamente de las escuelas del sistema educativo. Entonces es Mario Delgado quien presenta la reforma en 2012 ante la Cámara Legislativa, y en esta reforma hay varios elementos que fueron de un periodo trágico para la educación y para los derechos de los maestros y maestras en nuestro país en el periodo de Enrique Peña Nieto. ¿Qué contenía en ese momento? Bueno, pues en primera instancia lo que contiene es la separación de los maestros del artículo 123, es decir, ya no estábamos protegidos, ya no estaríamos protegidos por el artículo 123. Ahora se crea un régimen de excepción laboral donde los maestros, y solo los maestros como únicos trabajadores del país, no están protegidos por el 23, sino que se van a un régimen de excepción en el artículo 3 de la Constitución, donde es el gobierno, el patrón, el único quien puede definir las condiciones laborales de las maestras, los maestros. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Y ahí también se instala el Sistema Nacional de Evaluación, se crea el Sistema Profesional Docente. Producto de esto, pues vienen los despidos de más de 1,000 trabajadores en el país, viene una persecución administrativa, judicial también contra muchos maestros y maestras que nos opusimos a esta reforma educativa y a su evaluación que implicaba el despido de los compañeros y de las compañeras. Y bueno, Sí. pues es esta reforma la que presenta Mario Delgado y que pues nos parece que siendo él el artífice junto con Claudio X González de la misma, pues es lamentable que hoy esté ocupando o que ocupara la Secretaría de Educación a nivel federal. Bien, Lev, gracias. César Pineda, ¿cuál es el mensaje que se envía con la designación de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública? Bueno, hay que decir que en redes sociales también se dio la discusión, creo que de manera equivocada, sobre si Mario Delgado no sabe de educación, como si fuera una discusión solo técnica del perfil. Y en efecto, sí sabe de educación, pero de educación neoliberal. Es decir, en el gabinete no es nuevo, también lo hizo López Obrador, que se integren sectores, no solo que no vienen de la izquierda, sino que tienen posiciones abiertamente, digamos que podría ser como la derecha de Morena, en este caso una especie de socialdemocracia totalmente neoliberalizada, que es el caso tanto de Ebrard, hay que decirlo, como de el propio Delgado. Entonces, pareciera que en este sentido, en el campo educativo, el gobierno y el nuevo gobierno de Sheinbaum pareciera haber tenido mayor margen de maniobra para poder poner un perfil mucho más a la izquierda y que no confrontara directamente al magisterio.
y que pues pareciera satisfacer en efecto la presión que el empresariado, encabezado por Claudio González, con Claudio X González, ejerció durante mucho tiempo en términos de la reforma educativa. Entonces, este sí es un mensaje muy contradictorio porque, insisto, creo que en este campo podía haber mucho mayor margen de maniobra. Una cosa que no es nueva, y hay que decir que en el gabinete de López Obrador vimos efectivamente perfiles muy contradictorios, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, uno que defendía la agroindustria y los intereses del empresariado, como Villalobos, frente a los dos perfiles de Albores y de Víctor Toledo, que son defensores del medio ambiente. En ese sentido, no es sorprendente la contradicción de este tipo de perfiles en los gabinetes de la Cuarta Transformación, pero lo que sí llama la atención es lo que podría ser muy contraproducente, porque puede no solo reactivar un conflicto que no se ha resuelto, porque la reforma educativa, como lo decía ya el profesor Lev, no ha cerrado este capítulo de conflictividad, porque la reforma educativa también que presentó la Cuarta Transformación no difería demasiado de la reforma peñista. Y en ese sentido creo que es un mal mensaje. Todos los expertos, tanto en educación como Manuel Gil Antón, o también los sectores políticos ligados al magisterio, están condenando esta asignación, que no solo es una cuota de poder, sino un mensaje de política educativa. Y en ese sentido el mensaje es reforma educativa neoliberal. Y esto pues no debería ser parte del nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, que por su trayectoria debería estar más a la izquierda. Bien, César, gracias. Lev, sé que en la CENTE son trabajos de decisión colegiada, es decir, tienen que reunirse, analizar y tomar posturas como organización. Entonces entiendo, no sé si ya hay he visto algunos carteles, pero no sé si hay un pronunciamiento oficial de la CENTE sobre este tema. De cualquier manera, te pregunto a ti, Lev, como profesor y ex líder de la CENTE en Michoacán, ¿cómo lees el mensaje de que Mario Delgado se reunió de inmediato con dirigentes del CENTE, del Sindicato Tradicional Charro? Y por otra parte, ¿cuál sería la relación con la CENTE? Lev. Sí, hay ya posicionamientos que se han hecho por distintas secciones. Michoacán es uno de los casos de que se manifiesta ya en el repudio, digamos, el desacuerdo con este nombramiento. Están también los compañeras de la sección 14 del estado de Guerrero, son algunos de los que yo he observado y que, bueno, pues será seguramente, si no se convoca una reunión más pronta, a finales de este mes, cuando será una reunión de balance en el que estará incluido este tema de los nuevos nombramientos, pero sí, de manera rápida, pronta, se han sacado ya algunos carteles digitales señalando quién es Mario Delgado, cuál ha sido su participación en este proceso de articulación de la reforma educativa neoliberal, ¿no? Y bueno, por ahí escuchaba de los mismos militantes del partido oficial que Mario Delgado representaba un perfil político capaz de negociar con las diferentes fracciones del magisterio a nivel nacional. Esto creo que será más bien complicado porque en el caso del CENTE, pues no hay nada conflictivo ahí. El CENTE estará a disposición de lo que diga el gobierno en turno. Así ha sido con los gobiernos panistas, con los gobiernos priistas. No es distinto con el gobierno del partido oficial en este momento. Ayer precisamente ni tardes ni perezosos se reunían de manera inmediata para salir a decir que eran aliados ahora de tanto el CENTE como Mario Delgado, próximo secretario de Educación. Con la CENTE me parece que será complicado. No era Mario Delgado el perfil político o no es el perfil político que pudiera negociar, digamos, que pudiera convocar al diálogo sin fricciones, ¿no? Sin reclamos a la CENTE. Todo lo contrario, hay un señalamiento de confrontación de la CENTE hacia Mario Delgado, en efecto, no solo por su participación en la reforma de 2012 que implicó encarcelados, asesinados, despedidos, perseguidos y demás, ¿no? Sino también porque ha mentido a lo largo de su actuar político. En 2018 había dicho que de esa reforma que él mismo impulsó no iba a quedar ni una coma, no fue así.
cuando presentan a las cámaras legislativas la nueva reforma de Morena, ahí dice, esta no está aquí el régimen de excepción, sino es una reforma excepcional para los maestros, pero otra vez crean el sistema de carrera para maestras y maestros que hace a un lado al magisterio, que es el yugo que en este momento tienen las profesoras y los profesores, que no les permite mejorar sus condiciones laborales y profesionales. Es en esta reforma en la que se pactan una serie de cosas contra las que el magisterio ha luchado a lo largo de los últimos años del neoliberalismo, ¿no? Entonces, es una reforma que también pacta con la derecha, ¿no? En esta misma vez en la que suben a tribuna los legisladores de la hoy llamada Cuarta Transformación, señalan el agradecimiento a sectores de la derecha, como es el caso del propio Romero Hicks, que ha sido un articulador del neoliberalismo educativo desde los sectores más conservadores, y le señala y le dice, tú estás consciente de que las cosas, tu mensaje, tus propuestas están presentes en esta reforma que hoy presentamos y que sostiene el despojo de los derechos de las maestras y de los maestros a nivel nacional. Entonces, no creo que sea el perfil correcto, me parece que todo lo contrario, habrá unos momentos muy ríspidos para la gente, y creo que también ese puede ser la intención, ¿no? Alejar a la gente, impedir o presentar una figura que tenga un distanciamiento en las mesas de diálogo, en los constantes diálogos que se hicieron a últimas fechas con este gobierno de la Cuarta Transformación. Bien, gracias, Lev. César, otro tema es el relacionado con el nombramiento de Omar García Harfuch. Hay voces que señalan que eso resulta particularmente preocupante. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el contexto, César? Sí, para ser justos también hay que decir que, y para tener un equilibrio o completa la visión, creo que las designaciones de Rosaura Ruiz, de antes también para Ciencia, en el caso también de Ariadna Montiel y Rosa Isela, en la Secretaría de Gobernación, son perfiles claramente anclados a la izquierda, dos de ellas a la izquierda universitaria, es decir, parece tener mucho mayor coherencia programática estas designaciones, e incluso las designaciones también en salud, que son más académicas, son más técnicas y que anuncian, pues sí, mejorar o fortalecer lo que fue un área muy contradictoria y muy con pocos resultados, como es el del área de la salud. Sin embargo, del otro lado, también, bueno, esto lo vimos y así lo discutimos también incluso en este espacio y en otros más, sobre Harfuch, al considerarse pues la derecha de Morena. Es decir, si podemos considerar a Delgado y a Ebrard como una especie de socialdemocracia neoliberal, a Harfuch sí podemos decir que es en enlace con los sectores militares policíacos que parece querer tener hoy la presidenta electa frente a esos sectores que tienen que de alguna manera articularse y tener acuerdo. Eso en el realismo político puede entenderse, pero el problema es que estas designaciones, igual que la discusión que está fuera del gabinete, que tiene que ver con las alianzas de Morena, tanto en el Congreso como en las nominaciones de personajes pues detestables e impresentables en todo el país para gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales, etcétera, abre la discusión de qué tanto los gobiernos progresistas necesitan o se puede aliarse con sectores abiertamente de derecha, y este es el caso de Harfuch. Entonces, el caso también de Ayotzinapa, que no sigue sin aclararse el papel que ha jugado Harfuch, al parecer bastante involucrado en el proceso de conocimiento del proceso de la construcción de la verdad histórica, pues cuestionan un tema muy delicado que ha venido degradándose además en la voz del presidente con su relación con los padres de los 43 y con las organizaciones civiles que les acompañan, no parece otra vez una buena señal. Si bien es necesario y se supone que es un perfil técnico en relación a los resultados que dio en Ciudad de México, insisto, abre la discusión de tanto en el gabinete como en el Congreso, como en las nominaciones que hace ese partido, pues discutir cómo se gobierna con las derechas. Uno de los intelectuales pro 4T ha dicho que no alcanza Morena para gobernar todo el país. Esto puede ser cierto y hay una crisis de los partidos desde hace mucho tiempo, de Acción Nacional, de primero el PRD y luego de Morena, en el sentido de que nunca han sido estructuras realmente nacionales. Ahora Morena lo está logrando, pero lo ha estado logrando pues con un desgajamiento de otros partidos
Todos los partidos en realidad se han beneficiado tanto de clientelas como de liderazgos de este tipo, pero el problema de construir la política así, en otros países, por supuesto, por ejemplo en Brasil, que también tiene una complejidad importante y tanto de fortaleza de las fuerzas de derecha como de grandes capitales, pues por supuesto la izquierda necesita moderarse, necesita gobernar, esto es el realismo y el pragmatismo político como tal, pero por ejemplo en el caso de Brasil, en el caso del PT y de Lula da Silva, en efecto se ha hecho programáticamente, es decir, cuáles son las áreas de convergencia y cuáles no, para tener acuerdos explícitos, concretos, transparentes, públicos, discutidos democráticamente en las instancias partidarias, para aliarse con sectores pues que necesariamente se tienen que dar la discusión en una democracia. Este no es el caso, no me parece una buena señal, aunque bueno, pues insisto, no es una novedad que haya perfiles de izquierda, perfiles académicos, perfiles de una socialdemocracia neoliberal y perfiles de abiertamente de derecha en el gabinete. Estos son, parece, los múltiples juegos que quiere ahora sopesar la nueva presidenta, y en ese sentido creo que sería muy necesario la discusión pública, la discusión también partidaria adentro y fuera del progresismo, en las izquierdas en general, que se discutan estos límites y posibilidades y márgenes de maniobra para gobernar, cuando los sectores de derecha, pues se supone, fueron también aplastados electoralmente. ¿Qué tan necesario e indispensable es incluir a estos sectores o estos representantes como Harfuch para gobernar? Bien, César, gracias. Lev, ¿qué opinas sobre la designación de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana? Pues también me parece un mal mensaje para quienes han dado la vida, digamos, en ese sentido literal por la democracia de este país. Entendemos que a veces los gobiernos construyen alianzas con ciertos sectores para impulsar una estabilidad en los gobiernos que de otra manera no se les permitiría, pero el caso de García Harfuch es muy delicado porque está relacionado con el caso Ayotzinapa. Es complicado, es difícil zafarse de la idea de que no fue partícipe de estos acontecimientos cuando él estaba al frente de la Policía Federal en el caso de Guerrero, aun cuando se dice que no estuvo presente exactamente en los días en que acontecieron estas situaciones trágicas. Tuvo que haber estado enterado de absolutamente todo lo que estaba sucediendo ahí, participar de las reuniones en donde se construye, no en la primera, sino en la segunda y la tercera vez, esta verdad histórica tan lamentable que oculta lo que realmente sucedió en el caso, en este crimen de Ayotzinapa. Y que bueno, parece que también la propia Claudia no entendió el mensaje que se estaba dando en estas voces que previas a la elección decían: no queremos a la derecha, no queremos a Harfuch en la Ciudad de México. Nos parece que está representando peligrosos intereses de los conservadores, de las visiones ligadas al militarismo, a las nociones policíacas del gobierno, y que bueno, pues hoy negando esas voces de las democracias a nivel nacional, los recoloca ahora frente a tareas de seguridad en el país. Bien, gracias. Pues estamos ya en la parte final. César Pineda, por favor, una última reflexión respecto a lo que estamos viviendo en este momento, en esta reconformación de poder político, con un abundante apoyo electoral de la ciudadanía al proyecto de continuidad de la 4T. ¿Cómo lo vas viendo? Para ir cerrando el programa, César. Digo, esta mesa. Pues yo diría, para finalizar, que uno hubiera esperado un giro un poco más a la izquierda de la presidenta que tiene de una trayectoria de izquierda, de la movilización social, y con un margen de maniobra por esta mayoría aplastante, tanto en el Congreso como los millones de votos por la presidenta, que se usara para los márgenes posibles para determinar, avanzar en los derechos hacia la izquierda.
Es decir, que esta mayoría legislativa se usara para darle reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas, pero también el derecho al territorio que ha quedado trunca en la iniciativa presidencial, que se usara esta mayoría y esta fuerza para profundizar y renunciar precisamente haciendo una contrarreforma a la reforma neoliberal y en general a las reformas neoliberales que hubo durante el Peñato. Es decir, uno esperaría que con ese margen de maniobra sí se pudieran profundizar cambios. No parece que vaya a ser así, sino de una continuidad muy moderada. Hay que decir, y si me dejas en 30 segundos, Julio, decir adicionalmente que este tema de los derechos de los pueblos y cultura indígenas sigue haciendo crisis. Hoy en Ostula, hace un par de días, hace 48 horas, ha recibido un ataque del narcotráfico. Estamos por sacar y invitar a toda la gente a que se sume a la acción urgente, llamando al presidente a intervenir en esta comunidad autónoma de Ostula, y esta serie de procesos invitaría a que precisamente la izquierda o el progresismo hoy en el poder y con esta enorme mayoría, pues pudiera profundizar cambios hacia la izquierda, continuar efectivamente en los derechos sociales que ha pues reivindicado en una parte, y que pudiera moderar de alguna manera estas políticas tanto militaristas como de personajes de derechas, como no solo de guiños y apapachos a los grandes capitales, sino que frenara y se diera una discusión de cómo virar, en qué margen posible también de manera realista, girar hacia la izquierda. Ojalá y se abra esta discusión o se profundice, porque hoy mucha gente efectivamente está discutiendo sobre estos temas. Bien, César, pues iniciamos esta sección, abrimos con Lev, cerramos con César Pineda. Les agradezco a ambos que hayan estado en esta ocasión y seguiremos platicando sobre estos temas. Gracias, Lev. Gracias, César. Buenas tardes. Gracias, Julio.